Dice, el objetivo del plan era atacar Cuba en respuesta a unos hipotéticos de falsa bandera ataques terroristas en Estados Unidos, que los hacían los propios norteamericanos. Y se pretendía implementar lo siguiente, una explosión de un barco estadounidense en Guantánamo, que habrían sido claramente, claro, los cubanos. Es decir, operación ataques terroristas en Miami y otras ciudades de Florida hechos por los propios norteamericanos. Como el 11. Los servicios secretos debían colocar bombas en lugares públicos y atacar a refugiados cubanos. Es decir, los propios servicios secretos, la CIA, tal, tenían que hacer esto. El derribo de un avión civil con posterior cobertura mediática y acusaciones contra Cuba. Avión civil que se lo cargan ellos. Claro. Ataque a una base militar estadounidense cerca de Cuba, diciendo que han sido los cubanos. Es decir, fijaros hasta qué punto pueden llegar que incluso están dispuestos a matar ciudadanos de su propio país con tal de justificar una falsa agresión de Cuba o de quien sea. Fernando, fijaros también que este tipo de acciones han ocurrido más de una vez para justificar operaciones de intervención norteamericana en el extranjero. No suena nada del avión, no suena nada lo del barco, lo del Maine, es decir, hundimos un barco. Claro, nos han hundido un barco, Golfo de Tonkin, por el cual se inicia la escalada militar norteamericana en Vietnam. Y los mal pensados decimos, ¿y qué será del 11 de septiembre? ¿Habrá sido algo así? Algo así, claro. ¿Algo así? ¿Quién sabe? Es decir, una operación de falsa bandera, pues tiene mucha pinta. Claro, es que sí, por eso te digo que sí, mira, el Lusitania, o sea, el Maine dio lugar a la guerra contra España. El hundimiento del Lusitania dio lugar a la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Pearl Harbor, que también hay mucho que hablar, dio lugar a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Tonkin, el Golfo de Tonkin, dio lugar a la escalada en Vietnam. Es que, claro, claro. A ver, en el caso de Pearl Harbor, yo de diversas fuentes, todo apunta a que es decir, los japoneses, cuando hacen una declaración de guerra y se la transmiten 4 horas antes del ataque a Pearl Harbor al gobierno norteamericano. Y el gobierno norteamericano la mete en un cajón y dice que no lo ha habido. Y espera que te haya el ataque para decir, nos han atacado a traición. No, os han avisado. No, pero es que además lo sabían. Ya, aparte. Es decir, porque habían descifrado las claves japonesas y habían sacado de Pearl Harbor los portaaviones. Sí, de hecho, cuando ves, aparte de la mitificación de Pearl Harbor, que cuando uno vea, vamos a ver las cifras, 3.000 muertos, contando todos, más o menos. ¿Y cuántos barcos hundieron? 3 o 4. Es decir, que aquello no fue el famoso Arizona y 2 o 3 más. Es decir, y luego otros 2 o 3 tocados que fueron recuperados. Es decir, que fueron reparados y puestos en funcionamiento. Quiere decir que nos han vendido también un terrible ataque a Pearl Harbor que de terrible no tuvo nada. Así, pues sí, se hundieron, ya digo, 2 o 3 o 4 como mucho. La excusa perfecta. Ya está. La excusa perfecta. No olvidemos que antes Estados Unidos también había provocado a Japón haciéndole de facto un embargo. Claro, el bloqueo, el embargo, las sanciones, lo de siempre. Claro. Por eso decía yo que lo de Trump no es nada nuevo. O sea, no. Es la vieja política de cañonera norteamericana, heredera del Imperio Británico, etc. Lo único que puede molestar más molestar más no, incluso hay que agradecérselo a Trump, que sea tan evidente. Sí, tan obvio. Abrir los ojos a la gente. Claro. Eso es una de las pocas cosas buenas que tienen esta época, estos momentos, es que las caretas se están cayendo porque ya no hay tiempo para prefabricar cosas, ponerse disfraces, no. Ahora ya se hace a lo bestia directamente, o sea, y además con el personaje de Trump que vamos, es ideal para eso, pues bravuconería y tal, y lo que hago es una demostración de poder en su máxima expresión. Si lo viene diciendo Trump, a ver, Trump, aunque puede mentir mucho, y de hecho mente mucho y tal, te dice una cosa y su contraria, porque además forma parte de su forma de manejar los medios de comunicación y tal,
pero Trump hay que tomarlo en serio. Aunque luego no. se equivoque, fracase y tal, pero lo que dice, la mayoría de las cosas que dice, las hace o pretende hacerlas. Y de hecho ya lo estamos viendo con la firma de órdenes ejecutivas. Luego saldrá mal, o saldrá bien, pero va por ellas. O sea, si dice que va a ir a por Groenlandia, por ejemplo, o a por el canal de Panamá, lo va a intentar. Luego le saldrá bien o le saldrá mal, pero lo va a intentar. Es que lo dice porque quiere hacerlo. Es decir, no es una cosa que, bueno, lo digo y lo dejo ahí, no. Y de hecho, el gobierno danés ha subido el presupuesto de defensa específicamente relacionado con el tema de Groenlandia. A ver, es una tontería porque por mucho que suba el presupuesto de defensa. Hablamos de eso porque ese tema también estaba por la razón que ahora explicaré. Sí. Pero bueno, lo cierto es que hubo una llamada del energúmeno Trump a la primera ministra danesa. 45 minutos duró la conversación. La otra quedó lívida. Cuentan las lenguas que tuvo que irse después de la conversación directamente al baño. No sabemos si a llorar o a qué. A vomitar. Claro. Con diarrea. Bueno, ¿por qué? Pues porque la conversación no fue, por favor, ¿por qué no nos vendéis Groenlandia? Mirad, ¿cuánto queréis por ello? No. La primera es, me voy a quedar con Groenlandia. Quieras sí o sí. O quieras no. O no lo quieras. O sea, que esto no es una negociación. Es que esto te estoy informando de que me voy a quedar con. Entonces, bueno, ¿cuál ha sido la reacción danesa? Bueno, pues un poco el quiero y no puedo, de decir que se van a gastar 2.100 millones de dólares en defensa. ¿Para qué? A ver, ahora ya hablamos desde el punto de vista militar. Pero ¿qué tiene Dinamarca para enviar una fuerza de proyección a Groenlandia capaz de enfrentarse a la US Navy o a la Fuerza Aérea Norteamericana? ¿Esto qué teatrillo es? ¿Esto qué es? ¿Un guiñol? ¿Esto qué es? Forma parte del disparate europeo. Como es un disparate, pues, hombre, uno debería esperar. Claro, si es que Dinamarca es pequeñita, se ha quedado sin armamento porque se lo ha entregado toda Ucrania, porque son imbéciles, claro, son unos imbéciles, pues claro, como la amenaza viene de Rusia, de hecho llegaron a decir que Trump estaba reclamando Groenlandia porque los rusos le habían pinchado. Venga, Donald, que no te atreves, ¿a qué no te atreves? Y todo el otro, venga. Entonces, hay que ser tan ridículo como para eso. Y uno debe pensar, hombre, pero es país OTAN. Luego, entonces, tiene el apoyo de los países de la OTAN. De momento, silencio absoluto. ¿Por qué? Sabemos lo que es la OTAN, claro, ya sabemos lo que es la OTAN. Pero vamos a ver, si es que los personajillos que tenemos en Europa son de traca. Solo dos apuntes. El nuevo comisario europeo de defensa, que te descojonas, vamos, digo que te partes de risa, que creo que es lituano, un tal Kubilius, soltó el otro día lo siguiente. Leo textualmente, la Comisión Europea debe ayudar a prolongar el conflicto de Ucrania para contener a Rusia y prepararse para la guerra en los próximos 5 años. Vamos a ver, ¿me está usted contando que los europeos nos vamos a preparar para la guerra contra Rusia en los próximos 5 años? Que me parto de risa. Sí, ¿Por qué nos vamos a preparar? Es decir, sobre todo porque además dentro de 5 años Europa ya no tendrá Groenlandia. Sí, para empezar, un territorio menos a defender. Eso no un territorio menos a defender. Pero vamos, bueno, los bálticos es que son de traca, porque luego tenemos a la Kallas esta, o como se diga, a la que es la jefa de la diplomacia europea, que hace poco también ha pedido a los países de la Unión Europea que aumenten el gasto en defensa, reduciendo el gasto en educación y medicina. Sí, señor. Por supuesto. Como ya habíamos previsto. ¿Para qué queremos educación? Si eso no sirve para nada. Es decir, para que la gente se entere de cómo funciona el mundo y sean críticos con los políticos. No. Es decir, educación no. Y medicina. Claro. Pero si tenemos
A ver, tenemos medicinas alternativas, hombre, desde los chamanes hasta la ouija, pasando por... Es que claro, te lo suelten así. O sea, un café con un chorrito de coñac. Pues esta pandemia de impresentables, estas cosas te las suelten así tan tranquilamente y se quedan tan a gusto. Tan a gusto como que... ¿qué pues, ha hecho? A ver, cuéntanos, Juan Antonio, cuéntame cómo vamos a defendernos los europeos en 5 años, qué podemos hacer en 5 años para defendernos de Putin y de las hordas rusas que nos van a invadir hasta Gibraltar. Cuéntame, ¿qué podemos hacer? Pues hombre, con los 2.100 millones de Dinamarca, yo creo que se podrán comprar armamento. Yo me acuerdo que en época... Digo yo, sí. ¿A quién le va a comprar el armamento Dinamarca? Yo creo que a un país del otro lado del charco. Sí. Puede que al amigo Trump. Claro, sí que al final todo esto, quiero decir, todo esto es mucha mentira. Es decir, no, si al final, mira, me van a atacar Groenlandia, aumento el presupuesto de defensa, y claro, necesito armamento, y se lo compra a Estados Unidos. Pero hay verdades, Fernando. Claro, sí. O sea, ¿qué ha hecho la Unión Europea para defender a Dinamarca en este tema? Nada. Hizo una breve declaración, Macron y alguno más, diciendo, esto no está bien, esto es muy feo. Eso es una verdad absoluta. La Comisión Europea no ha hecho nada. 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 El único que ha salido a decir, el gallo francés ha salido a decir que está dispuesto a enviar tropas francesas a Groenlandia. Que me da la risa. Es decir, claro, esto es que no puede ser. A Ucrania, ¿no? Sí, a Ucrania y a Groenlandia al mismo tiempo. Lo va a mandar a los dos lados. A los dos lados. Pero además es que... Pues esta panda de chiflados encima de los bálticos, hay uno de estos, Lituania, Estonia, Letonia, ya ha dicho, que sin resistar, que ellos van a subirlo al 5% el gasto de defensa, vamos, sin problemas. O al 10%, si van más. Sí, o sea, ahora mismo si va Trump y dice, venga, al 10%, esto va y dice, pues al 10%, que se nos muere la gente de hambre, que se nos muera, qué maldad. Es una panda de chiflados que bueno, por suerte son países pequeños, pero... No, pero cuidado, lo de los bálticos que tienen su cosa. Yo recomiendo a la gente que busque, se informe la economía de los países bálticos, en qué está basada, qué producen, cómo ha ido la demografía de esos países desde que se separaron de la Unión Soviética, es decir, qué es lo que producen ahora, cuál es su tejido industrial, a qué se dedican, es decir, lo busquen por curiosidad, verán cosas muy raras, verán a lo que se dedican. Entonces, claro, son gente, oye, pues han asumido tanto los valores europeos, han asumido tanto el estar en el lado correcto de la historia y el destino manifiesto, el orden basado en reglas y demás monserga, lo han asumido tanto que están en la vanguardia de gastarse el 5% del PIB en gastos militares. Evidentemente ellos pueden reducir la educación y la sanidad, entre otras cosas porque en 20 años han perdido la mitad de la población. Porque se van, porque los ciudadanos se van, porque aquello es un chiringuito. Es un chiringuito dedicado al blanqueo de dinero. Esos son los países bálticos, a los cuales, oye, se les ha cedido varios cargos de alta importancia. Bueno, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Se les han cedido varios cargos en la Comisión Europea de alta importancia, a altos funcionarios de la Unión Europea, a unos paisillos dedicados a esto. A ver, que la señora Cajas esta, como se diga, que es la ministra de Asuntos Exteriores Europea, para entendernos, que es de Estonia. Estonia es un país muy pequeñito que tiene de población 1.200.000, 300.000 habitantes. para que la gente se haga una idea. Madrid, que tampoco es una ciudad, una capital como Moscú ni de lejos, Madrid tiene unos 3.200.000, 300.000 habitantes. Unos 6 alrededor. Claro, sin contar el área, pero si contamos toda la Comunidad de Madrid, que tampoco es muy grande, más de 6 millones. Es decir, para que nos hagamos una idea de estos países, ¿no? Pues estos son los que están radicalizando todo lo que pueden la política de la Unión Europea, de la OTAN, etcétera,
que está bastante radical, contra Rusia. Si podrías decir, no olvidemos una cosa, que también tiene antecedentes. Es decir, y esto lo conoce bien Juan Antonio. La famosa Legión Letona en la Segunda Guerra Mundial y que todavía la permiten conmemorar el día que no sé, yo qué sé, que pasó algo y tal en Letonia, salen allí 4 abueletes vestidos de nazis, es decir, la famosa Legión Letona esta que estaba incorporada, me parece que dentro de las SS, y que no olvidemos que los bálticos participaron asiduamente del lado de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, pero bueno, pero mira, a mí con unos abueletes de 80 años, sí. Que combatieron en su día equivocadamente, en el lado equivocado, lo que tú quieras. Es decir, yo a esos me da igual, porque esos no van a marcar la política. No, eso ya no marca nada. Pero una serie de petimetres puestos ahí que vienen de familias corruptas, de regímenes anteriores, que pueden tener antepasados nazis o antepasados de la nomenclatura soviética, como la señora Kallas. Es decir, que este tipo de personajes resulta que se le dé una importancia como la que les está dando dentro del entramado burocrático de Bruselas, a mí no me deja de resultar extraño. O sea, es que hemos pasado del señor Borrell. Pero bueno. Claro, es decir, oye, vamos a ver que Estonia tiene toda su administración estatal en Luxemburgo. ¿Por qué en Luxemburgo? A ver, paraíso fiscal. ¿Por qué en Luxemburgo? No será porque es un paraíso fiscal, ¿no? Por eso no. Igual es por eso. ¡Anda! ¡Fíjate! Claro, es que por ello digo que podríamos hablar mucho sobre todos estos países. Igual, tampoco nos vamos a enrollar mucho hoy. Da como último comentario al respecto, el señor Rutte, que es la cacatúa de la OTAN, no es el jefe de la OTAN. La cacatúa oficial. Claro, no, el secretario general de la OTAN, el secretario general de la OTAN no pinta nada. No pinta nada. El portavoz. El norteamericano. Y este señor simplemente es una cacatúa que repite por ahí lo que le dice. Y vete a ver a fulano, vete a ver a mengano para sacarle el dinero. Y este señor ha venido hoy a ver al presidente español, a ver a Pedro Sánchez. ¿Para qué? Para sacarle el dinero. Para sacarle el dinero. ¿El dinero de quién? El dinero de los españoles. Claro, no lo va a pagar Pedro Sánchez, evidentemente, de su bolsillo. Claro, va a ser que no. Va a ser que no. ¿Qué quiere? Pues quiere que España ya inmediatamente asuma el coste del 2% del PIB y con vistas, lógicamente, a esa subida que quieren hacer al 3,5% a 4% del PIB o al 5% según Trump. ¿Qué ocurre? Lo digo para que la gente más o menos sepa el tema. Es decir, Sánchez le ha dicho que para el 2029 llegarán al 2%. A ver, explícalo. Esto no es una chulería de Sánchez. No es que se haya envalentonado el tipo y haya dicho no. Esto es una razón muy sencilla. Y es que la economía española no da para más. Pero además de que no dé para más, es que no hay presupuestos aprobados. Es que no sé, es decir, los presupuestos están prorrogados y seguramente, salvo que haya nuevas elecciones, los del año siguiente también se van a prorrogar. Con lo cual estamos yendo al año 27-28. Necesitas por lo menos 2 años para hacerlo escalonadamente. Luego, cuando Sánchez dice el año 2029, no está diciendo ninguna tontería. Sí. No puede ser. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Con lo cual, el señor Rutte se ha ido con las manos vacías. Aquí la oposición empezará a decir que, claro, como es un gobierno social comunista, pues no quiere apoyar a la OTAN, que se enfrenta contra el comunista de Putin, que dirige en Rusia, el comunista de Xi Jinping, porque aquí, para la derecha autóctona, todos son comunistas. Sí. Pero fíjate... En fin, hasta el régimen iraní son comunistas. Eso es lo peor, comunistas pero acérrimos. Vamos, Ali Yamenei, el líder de la revolución islámica actualmente, es conocido por su gran simpatía por el comunismo. No hay más que... O sea, como da igual, se puede decir cualquier cosa. Permíteme que dé unos datos, pero que son muy significativos
pueden ser cuestionables y tal, porque todo esto de las estadísticas y demás, pues bueno, ya sabemos que tampoco hay que tomarlas demasiado en serio. Pero vale, para que se hagan una idea de cómo está aquí el patio en la Unión Europea. Estos son datos que no son datos de Rusia, ni de Putin, ni nada de estos. Es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Europeo, KPMG, tal, Allianz, es decir, no son sospechosos, no de ser prorruso, pro-chino, ni nada por el estilo. Entonces, estos dan el crecimiento, el desarrollo de las economías europeas. Los datos son de octubre del año pasado y hacen una previsión hasta final de año. Es decir, no les quedaba mucho. Y esto es lo que preveían en octubre del año pasado estas fuentes de crecimiento real del Producto Interior Bruto de los europeos, de los países europeos. El primero, el que más crecía en el 2024, con lo cual yo digo, como son datos de octubre proyectados hasta el final de diciembre, tampoco habrán variado mucho. Porque el primero, Malta, que crecía un 5%, dicen, fundamentalmente por dos razones. Porque Malta es muy pequeñito y por el turismo. Claro. También tiene algunos trapicheos financieros, pero bueno. Espérate, que el segundo está muy bien. Espérate, que el segundo en crecimiento, Serbia, que son malvados. Son prorrusos. Que son prorrusos. Pero espérate. El tercero, impensable, vamos. El tercero, bueno, los serbios con un 3,9% de crecimiento. Con un 3,6% y por encima de otros, que luego hablaremos de ellos, en tercer lugar, medalla de bronce, Bielorrusia, que son, vamos, tan malos, Lukashenko, lo peor de lo peor. Es decir... Comunista. ¿Qué más se puede decir? En cuarta posición, rozando ahí por los pelos a los bielorrusos, pues los malos malísimos. Los rusos, con un 3,6, pues decían estos. Es decir, y por fin aparece uno aquí. Bueno, tampoco es que estos sean... Croacia, cuyo presidente, por cierto, está en contra de la guerra de Ucrania. Pero bueno, estos con un 3,4 en el quinto lugar. Y claro que aquí no aparecen los grandes, ¿eh? En sexto lugar, Chipre. Bueno, Chipre, que es un sitio donde los rusos hacen muchos trapicheos. O sea, que también... Vamos a ver. Mejor no esto sí que ya es de coña. A ver, hay que tener en cuenta quién lo hace, ¿no? Te ponen en séptimo lugar Ucrania con un 3% de crecimiento. Será por los préstamos. Sí. Pero, en fin, a ver. Pero bueno, en octavo lugar, Turquía, con un 3%. Otro malo, malísimo. Aparece por fin uno de los buenos. Polonia en el noveno lugar, es decir, con un 3. Luego seguimos los españoles con un 2,9. Y ya empiezan Lituania con un 2,4 en el puesto número 11. España está en el 10. Bulgaria en el 2,3, con 2,3% en el puesto número 12. 13 Grecia, 14 Eslovaquia, 15 Rumanía. El promedio de la Unión Europea, de Europa es de 1,7. Es decir, que por debajo del 1,7 están Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido. Esta es la realidad europea. O sea, o son pequeñitos países como Malta, que ya ves tú, es decir, o son los malos. Los rusos, los bielorrusos, es decir, los serbios. Esto es, porque los buenos, entre comillas, estamos en caída libre. Así es. Pero para que la gente tenga una idea del hundimiento, yo siempre pongo la imagen porque es muy conocida. O sea, Europa, por desgracia, habrá algún pequeño país a lo mejor que se pueda salvar, y seguro, pero lo que es, y sobre todo Europa Occidental, es el Titanic que ha chocado ya con el iceberg, con el iceberg.